son prácticamente ninguna. Y al final lo que estamos viendo es que el debate se termina circunscribiendo a legislación con altísimos niveles de cuestionamiento. Entonces, yo creo que como ciudadanos no tenemos que valorar el trabajo del Congreso en función a cuántas leyes emiten o si se reunieron hoy para trabajar y aprobar 10 decretos o no, sino hay que pedirles los temas de interés nacional, los temas que de verdad puedan hacer un cambio. Como les decía, el tema de los bonos, queremos que nunca vuelva a ocurrir el problema de la deuda flotante. Hay que hacer una reforma muy puntual a la ley de presupuesto y es prohibir la contratación de obra sin disponibilidad presupuestaria. Eso está en el paquete de leyes de transparencia, pero ese paquete de leyes de transparencia lleva año o 3 meses trabajado en el Congreso. El otro tema que lo hemos discutido con mucha profundidad aquí, la ley electoral y de partidos políticos. El gran meollo del problema de nuestro sistema tiene que ver con la debilidad de los partidos, el caciquismo del Tribunal Supremo Electoral, el modelo de financiamiento que se presta a una relación clientelar, financistas, partidos políticos. Eso hay que entrarle, porque esa es la base de nuestro sistema. Al final, recordemos, este es un Congreso que hace casi 2 años lo aplaudíamos porque tenía 91, 92 diputados nuevos. O sea, quedó demostrado que nuevos diputados no es la solución. Es cierto. Yo creo que no hay que generalizar y poner a los 158 en el mismo costal. Pero aquí lo que estamos viendo allá es que hay una decadencia sistémica de élites políticas. Y los partidos políticos, si no entramos a una reforma estructural del sistema, solo van a ser maquinarias que se organizan para acceder a la repartición del patrimonio del Estado. ¿Lo vi inconforme en algún punto, Hugo? No, de hecho estoy de acuerdo con Philip, particularmente en el tema de que no se puede evaluar el Congreso en función de cuántas leyes produce. Como también había, de hecho, una ONG que estaba haciendo un estudio de cuánto dinero se gastaba cada vez que el Congreso estaba paralizado. Es que esto al final no tiene nada que ver. Lo que tenemos que ver es, bueno, cuál es la calidad, cuál es la pertinencia de esa legislación. Están efectivamente representándonos. Y tenemos que tener también cuidado con este discurso en contra del Congreso y particularmente en contra de la interpelación. ¿Por qué? La interpelación es uno de los instrumentos que tiene el Congreso para ponerle freno al abuso del organismo legislativo. Sí, pero durante 7 meses también es un abuso, Hugo. Bueno, 7 meses es un abuso. Si usted tiene pruebas para poder llevar a un voto de falta de confianza, no se tiene que tardar 7 meses. Juan Carlos, estamos completamente de acuerdo, pero yo voy a algo más global. Existe en Guatemala una estrategia de parte de algunos actores de deslegitimar al organismo legislativo, precisamente porque es el que le puede poner, o sea, así como hay, digamos, un montón de diputados que están, digamos, quebrando la piñata del Estado, básicamente, digamos, es un instrumento que lo que permite es limitar las arbitrariedades del Ejecutivo. Recordemos, por ejemplo, la propuesta... Pero es que tampoco ayuda, Juan Carlos, recordemos la propuesta de reforma constitucional que propuso el Ejecutivo. Iba a quitarle al Congreso la prerrogativa sobre el presupuesto, es decir, que el presupuesto, que el Congreso no podía modificar el presupuesto, el Congreso solo le quedaba aprobar el presupuesto, básicamente, o sea, le quitaba, sí, entonces, eso es una cuestión. También limitaba, por ejemplo, el rol de los partidos políticos al llevar la representación a distritos uninominales. Es decir, aquí lo que hay también es una estrategia de parte del Ejecutivo y de parte del Partido Patriota de restarle credibilidad a todas las demás bancadas. Lamentablemente la bancada líder, sí, lamentablemente la bancada líder les da argumentos de sobra para esto, pero tenemos que recordar que no todo el Congreso funciona así y no es como debe funcionar. Y nos estamos caminando en una línea muy peligrosa cuando hacemos este tipo de comentarios. Veamos lo que dice el presidente del Congreso ya con esto, atacando, en lugar de buscar acuerdos, atacando directamente a una bancada. Y estamos hablando de un proceso electoral a 2 años y medio, o sea, no hemos llegado ni siquiera a mitad de periodo y ya estamos hablando de... Oiga, si es que usted vota por aquel. No, hombre, seamos serios. Solo les voy a poner la guinda al pastel del pesimismo. Pepe Echeverría, el diputado que fue expulsado hoy de la bancada, todos, él es el presidente de la Comisión de Asuntos Electorales. En sus manos está la propuesta de reforma a la ley electoral que se viene trabajando desde el año pasado. O sea, al final de cuentas, la externalidad negativa de todo este proceso es que la bancada, todos, diría yo, hacer un ejercicio de buen control partidario, al expulsar a un miembro que estaba atentando en contra de la línea partidaria, automáticamente complica la situación
para que la reforma electoral camine, porque ahora pierden la presidencia de esa comisión. Y que la bancada Todos al final era una de las pocas, si no la única, que se había manifestado abiertamente a favor de una reforma electoral y la tenía como una de sus prioridades. Y tenía al presidente de la Comisión de Asuntos Electorales y a la mayoría de sus miembros. Y ahora, ¿qué es lo que tenemos? O sea, es una situación lamentable. Vamos a las redes, veamos qué es lo que se está tuiteando en vivo en estos momentos para que usted también sea parte de la discusión. José Ramiro Bolaños: no sale más barato que el Congreso no sale más barato que el Congreso no emita leyes impertinentes en todo el periodo legislativo. Giovanni Cortés: a ver si Valdizón tiene la dignidad de defender su posición de interpelante. Sara Violeta: fiscalizar solo lo que les interesa no representa al pueblo de verdad. Prinstav nos dice: los bonos son para infraestructura, de todos modos, para futuro se tendrá que pagar de cualquier manera. ¿Qué opinan? Nos pregunta Giovanni Frati: insisto, deberían de absolutamente todos los diputados fiscalizar, no solo Ninet y Encuentro por Guatemala. Giovanni Cortés: ¿cuál dignidad si carecen de ella, al igual que de ideas dipurineptos? Nos dice Giovanni. Nos dice también Jonathan Ardón: totalmente de acuerdo con Philip Chicola, hay que ver la calidad de la legislación, interpelar también es función del legislativo. Apenados: el desastre es que legislen lo que no se debe y obviamente obvian lo importante, contrabando, armas, etcétera. Arturo Campos: en estos días resultan más de lástima ver la forma en la que se maneja este tema, no tienen vergüenza, es lo que se comenta en las redes sociales. Realmente, como bien planteaba Hugo, es un poder del Estado, y además es un poder del Estado que tiene injerencia en todos los demás ámbitos del quehacer del servicio público. Pero es que tampoco se respetan a sí mismos, Philip. Ese es un problema. Como bien dice Hugo, les dan argumentos, y no solo la bancada líder. El resto de los diputados también da argumentos para no creer en ellos y para poder despotricar en contra de ellos. No, y es que al final de cuentas aquí lo que hemos visto es una degradación sistemática del rol de la oposición en el país. Tenemos, diría yo, por lo menos 15 años de no tener una oposición constructiva. ¿Qué es una oposición constructiva? Una oposición que aquellos temas con los que no está de acuerdo, pues sencillamente manifiesta su rechazo y hace un proceso político para evitar que eso suceda. Y me permite una explicación del por qué. Porque funciona, Philip. Así de sencillo. Aquellos que han hecho esa oposición negativa, destructiva, poco propositiva para el país, al siguiente periodo van al poder a hacer lo mismo que criticaban. Porque tiene que ver mucho con la estrategia electoral del partido que queda en segundo lugar. La estrategia electoral del partido en segundo lugar es despotricar contra el partido de gobierno. Para hacer lo mismo. Para hacer lo mismo. Entonces, mi estrategia operativa en el Congreso tiene que ser: ¿cómo puedo hacer yo para que la labor de este gobierno fracase sistemáticamente? Eso que me genere incentivos para hacer una oposición destructiva, una oposición que vaya en la línea de generar ingobernabilidad, que las cosas no caminen. ¿Por qué? Porque en función a que el actual gobierno fracase, mis posibilidades electorales para la siguiente elección aumentan sistemáticamente. Y como efectivamente el sistema premia a ese tipo de oposición, pues aquí lo único que estamos viendo es que esa tendencia que se manifestaba desde el que el FRG le hacía oposición al PAN a finales de los 90, pero ahí las aplanadoras pues quiera que no balancean el asunto, hasta la actualidad lo único que vemos es un empeoramiento sistemático de la calidad de la oposición. Y también que el sistema funciona, ¿sí?, para hacer eso, sin para embargo, seguir destruyendo. Hay una cuestión que aquí hay una miopía grandísima de parte de los partidos políticos. ¿Por qué? Porque, y esto lo vemos con el tema de los impuestos, por ejemplo, lo vemos desde el gobierno de Berché. Cuando estoy en el gobierno, necesito recursos, ¿sí?, para ser más eficaz y lograr implementar mis programas, o para, yo qué sé, para repartir negocios entre mis amigos, lo que sea, pero necesito más recursos. Y resulta que la oposición, pues, bloquea esta obtención de recursos. Pero ¿qué es lo que pasa? Que ese estado paupérrimo, ese estado famélico, ese estado que no tiene recursos, le toca a la oposición gobernarlo en el siguiente periodo. Y entonces así nos vamos. Al final resulta que el Partido Patriota, por ejemplo, está entrando a un estado que contribuyó a destruir, ¿sí? O sea, básicamente la falta de eficacia del Partido Patriota se debe también a lo que no permitieron que se hiciera durante el gobierno de Colón. Igual la une con el gobierno de Berché, igual lo que está pasando ahorita con Líder es que esa oposición, digamos, férrea que tienen ahorita,
lo que está haciendo es debilitando los recursos con los que van a contar. No hablo aquí de recursos económicos ni siquiera, sino que debilitando el instrumento con el que van a contar, que es la institucionalidad pública para llevar a cabo su programa. Pero es que leyes tan importantes como la reforma a la ley electoral y de partidos políticos requiere quitarle poder a esos que lo único que están esperando es su turno, Hugo. Su turno para llegar a hacer lo mismo que hicieron nosotros. Pero requiere quitarle poder a quienes, porque al final yo lo que veo es que, miren, podemos hablar mucho del sistema y de las condiciones del sistema que restringen o que incentivan de una forma a los individuos, pero al final lo que tenemos también es que hay dirigentes políticos de un tipo y dirigentes políticos de otro tipo, ¿sí? ¿A qué me refiero con esto? Yo veo poca diferencia, la verdad. Tenemos que ponernos a pensar que digamos, hay responsabilidades individuales que pueden deducirse de esos diputados, y ahí al final quien debe entrar a batear es la ciudadanía exigiendo, la ciudadanía señalando, la ciudadanía identificando y separando los buenos de los malos, separando quiénes son los que están trabajando y quiénes son los que están haciendo negocios, quiénes son los que están haciendo las dos cosas, porque lo que no podemos seguir teniendo, seguir teniendo es un Congreso que sirve para repartir plata, un Congreso que sirve para hacer piñata con los recursos del Estado, y una ciudadanía que solo se queda viendo para un lado cómo pasa la plata que paga con sus impuestos. Eso es lo que no podemos seguir teniendo. Vamos a las redes, veamos qué nos dice Rodolfo Contreras. Primero, ¿y por qué no pagaron en las administraciones cuando se firmaron los contratos? Segundo, ¿y cuándo fue la última vez que el Congreso ratifica el uso del presupuesto al final de cada año? Tercero, la reforma electoral incluye la abolición de la elección de diputados por los nefastos listados, se pregunta Rodolfo. Nos dice Alejandro Castañeda, la interpelación es una herramienta que han utilizado todos los partidos para entorpecer la actividad del Congreso. Ahora que no se hagan los angelitos, totalmente de acuerdo. Herbert Pérez Ayala, los bonos son por trabajos de red vial. Ustedes han viajado al interior. Digan en dónde se ve el trabajo duradero y de calidad, y si pudieron realizar los trabajos al crédito, bueno, que hagan su colita o que le cobren a cada gobierno al cual le trabajaron. Juan Muñoz, los diputados, como el presidente, se les ha olvidado que fueron elegidos popularmente para legislar para el bien de una nación. Dentro de un par de años a nosotros los electores se nos habrá olvidado la barbarie de la que son capaces nuestros políticos. Es lo que usted está opinando. Le invitamos a que siga participando con nosotros a través de las redes sociales, @Canal Antigua, hashtag a las 10 p.m, nuestra cuenta en Facebook, es Canal Antigua, por supuesto. Interactuando esta noche con usted, Philip Chicola, @Pchicola, Hugo Novales, @HugoNC, un servidor Juan Carlos Sandoval a través de @JK Sandoval _. Momento de presentarle antes del corte más noticias.